lo primero que vamos a hacer un poquito va a ser presentarnos. Mucha gente decía, viene la SPG, digo, bueno, viene Ecoyaures a presentar lo que es el sistema participativo de garantía, en el cual lleva unos años participando, pero que antes de crear la SPG se creó lo que es la entidad, lo que es el colectivo, y lo que da amparo y lo que le da paraguas y lo que fue el motor incentivador de meternos en esta aventura de los sistemas participativos. O sea, realmente la representación, somos un grupo, creemos que es representativo y diverso de lo que es la asociación del colectivo. Y yo creo que lo primero, antes de nada, para que nos pongáis, nos ubiquéis, sepáis quiénes somos, vamos a hacer una presentación en plan rueda rápido, porque la estructura será que vamos a contar un poquito la historia de los Ecoyaures, cómo nació, porque una cosa curiosa es que hoy es nuestro cumpleaños, y hoy es vuestro cumpleaños, ¿y cómo puede ser que lo sepáis? Y es que tal día, no sería exactamente, porque creo que antes se hacía la uni, más tarde, más a finales de julio, en aquellos entonces, en una universidad de Stiu, en el año 2010, se nos invitó a un grupo de productoras, productores. En ese momento no habían entrado todavía más diversidad al colectivo, o sea que la iniciativa nació de este grupo de personas. Éramos un total de 8 personas que participamos en aquella mesa redonda, y se nos invitó a hacer algo parecido a lo de hoy, pero no había red, no existía, digamos, Ecoyaures todavía, porque era ese el momento en que fue nuestro punto de partida. Cuando vinimos y presentamos cada uno nuestro proyecto, nos dimos cuenta que nos necesitábamos, que éramos pocos, débiles, entre comillas, porque realmente teníamos grandes fortalezas en ese momento, pero sobre todo necesitamos unir, hacer sinergia entre los que estaban emergiendo, que ya había gente clásica en Horta de Valencia que venía haciendo agroecología, pero había muchos proyectos jóvenes con unas características nuevas, con una manera de irrumpir en el panorama agroecológico, y que de alguna manera andábamos como semillitas que íbamos creciendo por diferentes territorios del Horta, pero no teníamos nada todavía que nos identificara juntos y sobre todo que nos hiciera sentirnos en red y en apoyo. Era necesario, no sabíamos muy bien para qué. En ese momento ya os puedo comentar un poco, cuando me toque, no, ahora aquí vamos a hacer la pequeña rueda, ya me he enredado. Ya os puedo comentar cuáles fueron nuestras primeras ideas, por qué decidimos y cuáles fueron los objetivos que nos unieron, y empezamos a andar hace ahora 13 años este colectivo que se llama Ecoyaures, porque la SPG vino un poquito después. No sabíamos que existía, de hecho no había sistemas participativos todavía, estaban emergentes algunos en el Estado español, en concreto en Andalucía, y la mayoría, y realmente de donde venimos y donde miramos, fue América Latina. Fue América Latina la precursora de estos movimientos, pero que realmente están replicados por muchos lugares del mundo, pero fue en Brasil donde empezaron a llegarnos cosas muy interesantes que allí estaban pasando y que sentíamos que nos representaba y que nos gustaba lo que nos estaban planteando. Creíamos que ahí teníamos un camino que recorrer juntos, y por eso en el 2015 fue donde empezamos a hablar de esto, dicen que hay una cosa por ahí que puede molar y que podemos, digamos, transitar juntas, y de hecho nos llamábamos CSP, Certificado Social Participativo en aquel entonces, y ya vino todo lo demás. Luego, si queréis, en 5 minutillos cuento un poco ese proceso de cómo fuimos evolucionando como colectivo, y empezamos 8 proyectos y actualmente somos 29 productoras y productores de verdura y fruta. Deciros que somos un colectivo de territorialidad valenciana, porque los SPG luego podemos contar un poquito más detenidamente, pero tienen sentido, solamente se entienden desde el territorio. En el Estado español hay 16 SPG, y lo que nosotros representamos, Ecoyaures, es a la provincia de Valencia. Ni siquiera Alicante, ni siquiera Castellón, que tienen también allí sus iniciativas, ¿vale? Actualmente en Valencia estamos 29 productores y productoras, algunos en forma de grupos, otros de manera individual, otros como primera fuente de trabajo y de ingresos y de eso, otros como complemento. Somos diversos en ese aspecto. Hay 8 elaboradores y elaboradoras, entre ellos pan, conserva, aceite, fermentados y pasta, y actualmente 2 entidades, que es Cerai y Perlorta. Y no hay representación de grupos de consumo, aunque en su día lo hubo. Con esta pequeña presentación, un poco para que veáis la estructura, así a grosso modo, de quiénes somos, nos vamos a presentar
aquí las compañeras y compañeros que han venido, y así luego al final cada una va a tener su momento para que pueda contarnos un poquito más sus proyectos, porque son muy interesantes. Te voy a empezar. Vamos, hay que pasarse esto y no hacer como yo, no moverlo mucho, e intentar no darle la vuelta, porque aquí está el micrófono, y eso, nos lo vamos pasando como la patata caliente. Bé, jo em crido Virgínia, soc de Madrid, perdoneu-me el meu valencià, però vaig a fer un esforç perquè pense que mereix la pena. Bé, jo tinc un terreny a Quatretondeta, en la província d'Alacant, i faig oli i ametlles, però per a autoconsum. Aunque tinc la meva idea és fer educació medioambiental i altres cosetes diferents a lo que és l'explotació agrària. Pues yo soy David, soy de La Rioja y pertenezco a la Dinamo, trabajo en Agrodinamo y tenemos unos campos productivos que los trabajamos con jóvenes, con chavales y chavalas, ¿vale? Y bueno, es un proyecto socioeducativo de inserción sociolaboral a través de la agricultura, lo hemos centrado en la agricultura. Vale, luego contaremos más. Yo soy compañera en el proyecto, nosotros formamos parte de Collaures como proyecto Agrodinamo, desde el 2016, creo, 2017 más o menos, y como veis somos diversos también lingüísticamente, porque aunque estamos todos ubicados en nuestros proyectos en el territorio de Valencia, nuestras diversidades son también, pues eso, diferentes, diversas, ¿vale? Intentaremos. Jo soc Xavi, soc d'ací, de Carpesa, estic al capdavant del projecte Borasenda, que és producció agroecològica i regenerativa, fem venda directa i també tenim l'espai de l'Alter de Borasenda, que és un espai agrosocial, on també multidisciplinar, on també juntem agricultura amb art, música, etc. I també fem venda no només de caixes, sinó la venda en l'Alter també és una venda de tenda, tots els dissabtes per al matí. Demà. N'hi ha que el botonet? No. Bueno, jo som Maria i és Carles, i junts formem el projecte Horta del Camí Vell, estem a Montserrat, a la Ribera Alta. Vam començar fa poquet, farà cosa de 6 mesos, però també fem producció agroecològica i venem en format biocaixeta setmanalment al nostre grup de consum que hem anat configurant al llarg d'estos mesos darrere. Jo soc Pablo i tinc un projecte de venda directa d'agricultura agroecològica a Cases de Bàrcena i també faig un poquet de tracció animal. Tinc una mula, però faig tracció animal també. Jo soc Víctor, soc de Sagunt, ho tinc com a complement de l'agricultura i com a forma de vida també, i sobretot faig fruta. Menisc un poquet de l'habitual ja. Vale. A ver si somos capaces de... Luego, al final, ya contaremos cuál es nuestra experiencia en el colectivo y cuáles son nuestras ganas y por qué nos hemos sumado a este movimiento, ¿no? Que cada uno pues ha ido llegando a lo largo de estos 13 años. Y bueno, a la vez que he dicho el número que somos 38 ahora mismo, entre laboradores, productoras y entidades, hemos llegado a pasar, haciéndose una pequeña memoria histórica por el colectivo durante estos 13 años, unos 60 proyectos. O sea, creemos que hemos dado espacio, hemos dado voz y hemos dado proceso creativo y de representación pues, a muchos proyectos que durante un tiempo han existido, han compartido y también, bueno, imagináis que es un sector, el nuestro, muy precario, donde se mueve mucho la gente que tiene que salir puntualmente o temporalmente y dedicarse a otras cosas y van saliendo y van entrando. Actualmente en Ecollaures están entrando una media de 4 proyectos nuevos cada año. Deciros que en ese aspecto estamos súper contentas
porque estaba como bastante paralizado. Entre los 7 y 10 años tuvimos como un proceso, 7, 8 años de creación, como de mucha reflexión interna, porque ni siquiera nosotros éramos capaces de saber qué es lo que realmente queríamos hacer y necesitamos como un poco casa para adentro. Entonces, una vez que ya definimos un poco la parte del proyecto que más nos motivaba y hacia dónde íbamos a ir, desde ahí se fortaleció la SPG, que ahora entraré a decir lo que será la SPG, pues eso, que empezó a entrar gente. Y ahora hay una alta demanda, eso sí que me voy yo por los cerros de Úbeda, no es nuestro hábitat común la de estar aquí dando charlas, podéis imaginarnos, entonces en eso me imagino que empatizaremos. Empezó otra gente que está viendo ahora mismo bastante movimiento, es como muy interesante, como una de las comisiones que nos dedicamos a eso, que eso es lo que en concreto yo hago en este colectivo, que es acoger y acompañar a los nuevos proyectos que quieren entrar. Estamos teniendo una media de 5, entre 4 y 6 demandas al año. Eso va sumando gente, o sea que, y está habiendo menos salida, o sea que es un colectivo vivo, donde sí que pasan cosas y donde mucha gente que no sabe dónde acudir sabe que aquí lo vamos a recibir y que juntas podemos seguir creando ecoyaures. ¿Vale? Pues eso. Los primeros objetivos que la asociación, bueno, que el colectivo tuvo en aquel mismo encuentro del Saler, que ya nos juntamos como 2 o 3 horas allí a nuestra bola diciendo ¿qué hacemos? Fundamentalmente era crear una red de apoyo para iniciar un camino. No sabíamos cuál. De momento es este. Como vamos en construcción colectiva, no sabemos en 10 años lo que vamos a hacer, pero iniciar este camino. Luego teníamos como en ese momento se estaban empezando a mover mercados, la venta directa, pues era como apoyarnos. Era algo como básico, que pues si tú produces una cosa y otra vamos a intercambiarnos porque coincidimos en nuestro modelo y podemos apoyarnos y que tenemos diversidad en nuestra oferta. Simple, eran objetivos como muy sencillos, pero también poderosos y necesarios. Otro era que había gente que se sentía muy precaria y que se sentía insegura en un sistema donde si te pasa algo y no puedes tener una seguridad social que te cubra, pues te veías como muy vulnerable. Entonces, me acuerdo uno de los proyectos que estaba como muy empecinado en que si me pasa algo y me quiebro una pierna y no vendo, no entra dinero en el proyecto, estoy demasiado en riesgo, habré una red de apoyo humana que podría venir a sacarme de esta situación. Bueno, pues esa era una de las primeras ideas que nos motivaron a decir, jo, es verdad, estamos jodidos. Ahora hay gente que se ha hecho autónoma y bueno, somos muy diversos y hay gente pues, que ha optado por diferentes modelos, ¿no?, de relacionarse con el sistema. Y eso era una de las cosas que atraía a este grupo humano, mucho apoyo en situación de precariedad, porque éramos en ese momento unos proyectos que nos sentíamos vulnerables y precarios. Una cosa que nos interesaba mucho era el intercambio pedagógico. Es decir, no todos podemos saber de todo, pero hay gente que en este colectivo pues, venía con conocimientos interesantes, que trascendía el día a día de la patata a la cebolla, sino que podíamos realmente tener ese intercambio de tus conocimientos, los tuyos, los tuyos, los tuyos, y tener un espacio, bien asamblea ahora con el WhatsApp, tenemos un grupo que si yo tengo una oruga que no identifico, la pongo, y como somos tanta gente, pues en 10 minutos sabe qué tipo de oruga es, qué daño le está produciendo a tu producto, cosas que nos beneficiaban, que nos parecían súper interesantes, ¿no? Por la parte pedagógica fue también una de las motivaciones. Otra muy importante era la acción política. Queríamos posicionarnos de una manera en este emblema de agresiones que el Horta sufría. De hecho, la universidad siempre ocupaba espacio ahí y queríamos también pues, participar de las reivindicaciones que nos estaban agrediendo, ¿no?, en este territorio y a las personas que lo habitamos. Entonces, oye, que hay una plataforma y podemos estar ahí, podemos participar y nos podemos enriquecer de ese proceso, pues vamos a ir no individualmente, sino como un grupo que representa, que yo creo que poco a poco igual nos tienen que ir escuchando cada vez más, porque somos un montón. Dijimos, vamos a hacernos grandes, fuertes en este escenario de transformación, de lucha política. Eso fue, había gente muy posicionada ahí, de asociacionismo a tope. Y luego ni siquiera sabíamos qué era la SPG. No existía en nuestros conceptos. La gente a lo más que optaba era, bueno, estaba la certificación oficial y muchos de nuestros compañeros acceden a ella.
y dicen que su producto ha presentado las facturas correspondientes, los tiempos correspondientes, ha recibido la visita de la técnica correspondiente y no usa ciertos venenos para no matar a las personas y paga por eso, porque aquí el concepto es que paga el que no envenena, pero bueno, pero también es una salida para poder mover tu producto porque se te exige para ciertas cosas y bueno, porque cada uno tiene la opción que tiene, ¿no? Voy a beber agua, mira, ¿me lo tiene? Claro. Que hablo... Vale. Se nos quedaba corto. Y dijimos, vale, pero es que yo quiero contarle a las personas de en ese momento hablamos a las personas que nos compran, porque al fin y al cabo producimos y vendemos, tampoco vamos ahora, luego todo esto pues nos sale porque somos gente de batalla, ¿no? Pero al final si no produces y no vendes, tu proyecto va a durar lo que pueda, porque es un ejercicio de resistencia diario, ocupar este lugar. Entonces dijimos, pero a mí se me queda, al grupo aquel iniciante, en su proceso de reflexión y de creación, dijo, a mí se me queda corto que solamente la gente sepa que yo no soy una envenenadora, que no estoy ofreciendo, porque eso pues tiene pues, un recorrido muy concreto. Yo quiero contarle a mi gente que cuando compra un producto, yo estoy luchando por un territorio, estoy ubicándome en un lugar que reivindica la soberanía alimentaria como la única vía de poder empoderarnos a las personas. Le estoy contando que yo estoy respetando los procesos, la tierra y los tiempos, estoy entendiendo que estoy relacionándome con seres vivos y le puedo contar un montón de cosas más al margen de que no enveneno, sino que además quiero que mejore esto, porque es relativo echar unas cosas o no echar otras, pero bueno, eso es un tema técnico ya cada cual. Pero nosotros queríamos contarles más cosas a la gente y dijimos, pero ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo le podemos contar a la gente que nosotros estamos ofreciéndole a la sociedad un producto que trasciende lo ecológico? Nosotros no somos una alternativa, no somos una entidad que certifica. Nosotros somos un movimiento que estamos contando que somos algo más y que luchamos porque haya cambio en los entornos en los que nos movemos, ¿vale? Y entonces de repente una persona de esos 8, recuerdo perfectamente el día que fue en Taina, vino diciendo que había estado leyendo sobre Brasil, que había espera a ver si lo encuentro porque no me acuerdo muy bien del nombre, vale, donde Maela, el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, y la IFOAM, que es la Federación Internacional de Movimientos Agroecológicos, había montado unos seminarios y había juntado a representantes de 16 países del mundo, la gran mayoría de América Latina, Perú, Chile, Brasil en esto ha tenido bastante peso, y que se estaban promoviendo unos sistemas donde los grupos se autogestionaban para crear herramientas de evaluación donde podían realmente llegar a darse un aval por las personas que participaban en ese proceso y podían contar lo que quisieran detrás de ese aval porque nos pertenecería. Y entonces dijimos, fue cosa más rara, ¿y cómo puede ser eso? Empezamos como a estudiar, a ver qué era lo de los sistemas participativos de garantía y conforme más leíamos, más nos gustaban, porque ahí ya se definía en ese foro o seminario. Ya hubo una persona de una red andaluza que ya participó. O sea, la persona era como, digamos, un incipiente de los primeros SPG en el Estado. Y ya recogió también información y esta persona pues está elaborando, escribiendo, que ahora os diré yo, Mamen Cuellar se llama. Mamen Cuellar es una chica andaluza, cordobesa. Y ya pues traía todas estas ideas. Pero bueno, en este mismo foro ya se definía que eran las SPG allí. Llegaron a un acuerdo estos 16 para definir algo que pudiera un poco recoger el concepto. Dice que son mecanismos válidos para generar credibilidad en productos ecológicos. En ese momento dijeron, son una herramienta necesaria para facilitar el acceso al mercado a todos los actores implicados en la producción y consumo de productos ecológicos, así como una herramienta eficiente para construir redes de confianza y conocimiento. Y se dice, son sistemas de garantía de calidad que operan a nivel local,
certifican a productores tomando como base la participación activa de los actores y se construyen a partir de la confianza, las redes sociales y el intercambio del conocimiento. Digamos que construimos una relación de confianza entre las personas que vamos a determinar que nos interesa. Os voy a adelantar que vamos a compartir la herramienta evaluativa, para que yo ahora no tenga que entrar ahí, porque si no sería imposible. La vamos a proyectar y ahí vais a ver que es para nosotros relevante a la hora de evaluar un proyecto y a la hora de despertar la confianza en la gente que digamos consuma o se acerque a los productos SPG, ¿vale? De eso lo vamos a hacer ahora aquí. Entonces decían que ya ahí se definieron los principios de lo que eran las SPGs. Dice que parte de varios principios. Uno es la confianza. Parte del principio de que todas las personas implicadas desarrollan acciones en forma responsable y honesta. Nosotros partimos en que los que ya nos hemos seleccionado para estar aquí, a ver, ya querer estar aquí es un acto de voluntad grande, porque requiere tiempo, energía, ganas de llegar a acordar acuerdos, pasamos por muchas fases, es un crecimiento colectivo. Sí, partimos de que las personas que ya estamos en la SPG, en el sistema participativo, no en la asociación, que puede estar en la asociación y no querer formar parte de la SPG, eso es otra cosa. Partimos de que vamos a tener una confianza entre las personas que estamos ahí dentro. Luego nos vamos a dotar de algunos instrumentos, ¿vale? No solamente la confianza ciega, pero unos instrumentos que trascienden los instrumentos evaluativos, por ejemplo, del CAE, que no tienen nada que ver, es otra cosa, no hay comparativa. La gente cuando dice soy la alternativa, no, es que no es, son cosas diferentes, ¿vale? También tenemos nuestros instrumentos evaluativos con las cosas que le vamos a dar valor. Dice que otro principio es la participación activa de todas las partes implicadas en el proceso de construcción y evaluación de los proyectos del sistema. Para estar en este sistema es importante la participación. Si no hay participación, no existe. No formas parte de esto. Entonces, a ver si os parece, contéis vosotros cuáles son nuestros mínimos de participación, para no entrar yo ahí, que si no me voy, luego no sé volver. Es que me voy a meter en unos berenjenales que luego no sé dónde estaba. Termino con esto. Transparencia. Las informaciones que generamos en el proceso no son confidenciales. No hay problema. Nosotros vamos a contar cuál es nuestra herramienta y lo compartimos entre todos. Y aquí no somos técnicos, no nos debemos a nadie, no hay ninguna ley que no sean los consensos a los que nosotros lleguemos los que imperen en nuestra relación. Eso te puede convencer o no convencer. Yo no me meto ahí, pero como eso es el problema de la persona que no se convenza, porque nosotros como grupo organizado podemos crear nuestros criterios y yo contártelo y decir, ostras, por lo que me cuentas me interesa, pues yo quiero productos SPG, ¿vale? Nuestros digamos, procesos son transparentes. De hecho, los vamos a mostrar sin ningún problema. Revisión externa, estamos abiertos y de hecho es maravilloso que haya gente que no sea productora o que no sean productores, como por ejemplo entidades, que aportan mucha visión también y mucho apoyo técnico, porque bueno, apoyo, no, uno más, parte del proceso. Es una pena que aquí no tengamos las redes de consumidores. Hubo una época que sí que estuvieron, pero no hay redes que de momento le atraigan nuestra invitación abierta a que vengan. Si nos lo solicita mañana un grupo de consumidores diremos, ¡guau, por fin! Porque hay SPG que son promovidas solo por consumidores. En las 16 diferentes SPG del Estado, para no irme al mundo, son súper diversas. Solo vamos a hablar de la nuestra. Luego, si querías, Virginia, tú podías contarnos también algo de eso. Bueno, ya vemos. Y que lo habíamos un poco pensado así. ¿Vale? O sea, la producción. Nosotros contamos con CERA Hiperlorta y hay algunas personas que no pertenecen a ningún proyecto y de manera individual se han sumado como gente que apoya. Eso, yo solicito participar, se lleva a la asamblea, si la asamblea está de acuerdo que tu aportación mola, pues para adentro. Formas parte de esto y te vas a sumar a todos nuestros procesos evaluativos y de participación. Y luego el proceso, uno y otro de los principios, me voy a quedar en 5, aunque en la página web de Collaures, que luego si queréis la ponemos también, tenemos 9. Pero bueno, yo me he cogido 5 aquí, que eran los que en ese foro de Latinoamérica se trabajó y no llegó. Nosotros hemos ido poniendo más, luego sí eso puedo leer, pero bueno. Y lo del proceso pedagógico. Nosotros antes que sancionar, decimos, no has cumplido, me estás engañando. Vamos a pensar en humano, en persona. ¿Qué pasa que esta persona
está haciendo esto o le está pasando esto. ¿Le estará pasando algo? ¿Tendrá una situación de precariedad tal que necesita, antes de nada, ser acompañado antes que sancionado? Lógicamente, no suele pasar, pero si alguien viene aquí creyendo que con el sello se va a enriquecer, lógicamente puede imaginar que nadie se acerca pensando que esto te va a cambiar la vida. Pero imagínate que alguien sin un trastorno mental piensa que el lugar donde tiene que estar es aquí y vaya a comprar ahí a la frutería del vecino de al lado y va a hacer mermelada sin respetar los circuitos de transparencia. Pues es que los técnicos del CAES tienen ojos, pero seguro que 60 personas dedicadas a la producción y con un sistema de evaluación tenemos un ojo atroz. Y luego que nos conocemos todos. Que puede ser que como que eso es raro que pase, pero si pasa, primero antes de sancionar vamos a preguntar y vamos a cuidar y vamos a acompañar. Si la cosa no, ¿vale? Entonces el proceso pedagógico era que toda la gente tiene que conocer el procedimiento y tiene que estar de acuerdo en la construcción del sistema, ¿vale? Y aprender juntos a mejorarnos. Si llega una persona joven, y aquí hay personas que llevan más años y que están empezando los circuitos de comercialización, pues qué guay que encuentre ya referentes, porque nosotras no teníamos apenas referentes y los que teníamos ya estaban en otra dimensión que no era difícil que nos acompañaran porque ya estaban metidos en su vorágine de producir, que dónde me viene la niñata, bueno, está ahora aquí a que yo le dedique la tarde a que le cuente, pues a veces es más difícil, no es mala voluntad, es simplemente que a veces la dificultad pero aquí tenemos la misión de que la gente que se vaya acercando, ya hay gente con larga experiencia, porque de estos 8 proyectos que llevan 13 años, algunos ya llevaban muchos años de trayectoria, o sea que ya hay trayectorias vitales de 20 años. Y hay proyectos nuevos que acaban de entrar que puede ser muy interesante ese acompañamiento, ese encontrar esos referentes, ¿vale? Bueno, pues yo creo que... ¿Cuánto tiempo llevo? Son 37. Vale. Solamente voy a decir 3 cosas. Hay guardias del tiempo que en vuestras asambleas, yo sé que tenéis guardias del tiempo. La voy a leer sin dar más explicaciones porque igual se entiende de entrada. Dice, ¿qué dificultades nos podemos encontrar en el colectivo a la hora de sumarnos a esta iniciativa? Pues una es el reconocimiento legal, que dice una dificultad, bueno, no sé, es una realidad, que si nuestros procesos no son avalados, pues muchas veces también son cortadas la posibilidad de hacerlo valer para gente que ha optado solo por este modelo, pues para poder participar en un mercado. Ahora es más difícil todavía, ¿no? Porque sí que en Valencia habíamos conseguido algunas conquistas y ayer pues parece ser que somos el enemigo número 1 de este sistema. Ya verás tú. En fin, pero bueno, eso sí que es interesante, pelearse como en Latinoamérica en muchos sitios está reconocido, igual. Una de las condiciones para vender en ese mercado puedes tener, ser una SPG o tener certificado oficial, o las dos, pero con una te vale. Aquí en Valencia habíamos tenido la suerte que en otros sitios de la red ibérica, que nos llamamos red ibérica, al grupo de SPG del Estado, que también tenemos nuestra organización. En algunos sitios se dice, o sea, lo habéis conseguido en Valencia, era como, wow, sí, el último año hay mercados donde siendo SPG habíamos conseguido entrar. Ahora vamos a ver, pero bueno, eso era un criterio. Pues eso es un caballo de lucha de muchas SPG y es interesante, porque entran otros pensamientos, otros modelos, otras maneras de ver el mundo y yo qué sé, ¿por qué no? Pues vamos a soñar en grande, ¿no? Nosotros soñamos en grande. Ya, para que nos dejen, hasta donde nos dejen llegar, llegaremos y si no, pues ya veremos lo que hacemos cuando llegue el día. Luego, la ruptura con el imaginario social de la superioridad técnica y la desconfianza del autogestionado. Mira, que la ruptura desde romper con el imaginario de la gente, de que tiene la visión técnica de la gente que está contratada para tal fin, una inspectora o un inspector, tiene más valor que una cosa como la nuestra, que es de la autogestión. Romper con que nosotros, nuestra visión también es válida, pues es una dificultad que en la SPG nos encontramos. Bueno, en la SPG no estoy hablando, que nos encontramos. Hacerle ver a la gente que nuestros modelos pueden ser confiables, podéis confiar. Que si alguien ve con el sello SPG, lo avala todo este sistema y toda esta gente. Entonces, eso es una pelea que desde la SPG tenemos.
vamos conquistando gente, pues esto es una labor, estar ahí contando lo que es la SPG y que la gente lo conozca, pues es la función. Y luego, eso a nivel externo, cosas que nosotros, pues bueno, y a nivel interno de organización nos exige mucho tiempo a las personas implicadas. Bueno, mucho tiempo, nos exige tiempo, tampoco mucho, pero tiempo, y que sabemos cuál es el recurso más preciado en este mundo y el tiempo, pues sabemos que, no puedo, porque nuestros trabajos también son muy duros. Y la gente está cansada y llega un viernes y dice, Dios mío, si eso es lo que quería que llegara el viernes, me tengo que ir a una asamblea con 40 personas a ponerme de acuerdo. Si no me pongo de acuerdo con mi compañera de piso, me voy a poner de acuerdo con 60 sobre algo trascendente, es tedioso. Y eso te invita a meterte en un mundo que es una aventura de crecimiento personal, pero exigente. Y hay, amiga, los revolcones emocionales que te puedes llevar. Pero, oye, eso significa hacerse mayor, atreverse, ¿no?, a meterse en esos berenjenales. Luego, las dificultades para realizar las no conformidades. Luego hablaremos de las no conformidades. Cuando una persona no está respetando los acuerdos, tú no lo estás respetando. Venga, va, como que no, somos gente bonita. Y intentamos trabajar lo de la comunicación no violenta y tal. Y entonces es duro y digo, pues yo no lo hago. Yo sé que este está haciendo cosas trampas, pero yo no me atrevo. Y bueno, luego pues saldrá, ¿no? Pero que eso es una dificultad de la autogestión, de que no viene un técnico, te manda un informe y dice, multa, 600 euros. No, aquí tienes que ser tus propios compañeros los que te lo digan. Ojo, suena muy fácil, pero no es fácil. Y luego establecer un consenso de necesidades. Si es que mi necesidad es, yo qué sé, el intercambio de tomate y la tuya es hacer una caja de resistencia. Pues chico, una caja de resistencia, nos tenemos que poner de acuerdo. Y esto es un consenso, hay que llegar a acuerdos de cuáles son las necesidades que nos representan. ¿Vale? Y ya lo último, y me acabo con esto, inseguridad en la realización de las visitas. Lo mismo. ¿Yo quién soy para ir a casa de aquí a evaluar? Porque no estamos evaluando, pero sí que estamos mirando y compartiendo, porque sobre todo estamos compartiendo las entrañas de tu vida, porque los proyectos nuestros trascienden a los trabajos muchas veces y está tu vida personal ahí y tú se la tienes que contar a esta persona y digo, ¿y yo quién soy para ir a juzgar esto? Si yo no soy técnica, si a mí me faltan herramientas. Entonces vas a las visitas con mucha inseguridad y a la hora de hacer un informe pues te enfrentas con todas esas cosas. ¿Vale? Pues me apetecía compartir esto porque muchas veces dice, bueno, ¿y es fácil iniciarse en la SPG? Pues tiene bastantes dificultadillas, pero bueno, luego compensa por otras cosas. ¿Vale? Bueno, yo creo que la estructura de la... Sí, ya, pero eso, pero para... Sí, habíamos hablado de la red, ¿no? ¿Cómo nos organizábamos lo de la pantalla? Sí, yo creo que me ha dicho una... Vale, sí, ¿Te falta algo? Sí, todo esto de las comisiones, ¿cómo nos organizamos? Bueno, hago un apunte también de lo que has dicho. Bueno, jo volia fer desenvolupar un poc perquè, òbviament, Manuela, que ho ha fet genial, ha intentat anar un poc evolutivament, no? D'una manera lineal, però en veritat han hagut moltes coses que s'han creuat, han anat de manera paral·lela i també ha sigut un poc més complex de lo que pugui semblar. En aquest impàs en el que se passa de l'Ecollaures antic a l'SPG Collaures, al final de l'Ecollaures antic hi havia també problemes perquè costava molt acudir a les assemblees, ja va com ahir, s'apagava la flama, costava molt l'assistència i sí que en aquell moment recorde que era prou complicat i l'aparició de l'SPG Collaures, que el que proposava era una estructura de col·lectiu i una planificació, això va ser un revulsiu perquè activa moltíssim a la gent, perquè l'estructura sosté a les persones i dona rols que te tens que encarregar d'ells, no? Entonces te fa adquirir una responsabilitat en tot el procés. Aleshores, això va ser molt interessant perquè quan s'incorpora el sistema participatiu de garantia en el que és l'Ecollaures primigeni, la participació sigui molt més efectiva i molt més, diguem, activa.
I jo recordo personalment que allò va ser per a mi un revulsiu, lo important que és que existisca una estructura en els col·lectius, no? I no només una xarxa d'afinitat en la que moltes vegades existeix però costa que la gent després participi del col·lectiu. I després també, quan apareix la idea de l'SPG, clar, tot el grup de productors i productores que estàvem en aquella època érem llauradors, clar, però sobretot érem transformadors socials. La idea i les ganes que teníem era de transformar la realitat. I, claro, teníem un problema amb el CAE. Teníem un problema perquè se mos quedava curt. Era una ferramenta certificadora d'un tipus de producte que el que t'avalava era unes formes molt podades per a permetre't fluir en un sistema que al final era el capitalista i era el que d'alguna manera volien combatre, no? Aleshores veiem com que en el fons era una ferramenta que acabava en calzador en el mercat econòmic un producte verd. I el que se donava en compte és que se mos quedava curt perquè pensaven que aquest aval no era incisiu, no era polític, no canviava les coses, l'entorn. I el que se donava en compte amb l'SPG era que precisament el que feia era que l'autogestió mos donava la responsabilitat de, en València, decidir què és agroecologia i tindre que sostindre nosaltres què és aquesta idea. I tindre que ser nosaltres qui treballar per a fer el seguiment de tots els projectes i tindre que avalar i saber fins a on podíem o no podíem, com a societat, sostindre aquesta transformació que predicàvem, no? I això també va ser molt interessant perquè el propi SPG també ens marca quins són els nostres límits, fins a on podem arribar i fins a on no. I crec que també és un exercici d'humilitat, perquè moltes vegades ja crec que en l'SPG també hem après a baixar un poc i en lloc de fer grans proclames el dir, s'estem cuidant, estem funcionant, estem aconseguint aquestes cosetes i ja està bé. I així, portem quants anys? ¿La SPG? Sí. La 13 Collaure, desde 2015, 8 años lleva ya la primera aval, 8 años. I això és el que volia fer, volia apuntar. Vale. ¿Paso a vosotros? ¿Queréis trabajar? Sí. Bueno, pues yo os voy a contar un poco a nivel de estructura de la SPG, cómo funcionamos, ¿vale? Cómo nos organizamos, bueno, más a eso, a nivel estructural, ¿vale? Tenemos asambleas trimestrales, con lo cual hacemos 4 asambleas al año. Puede que se convoque alguna extraordinaria, pero es raro, ¿vale? Y luego hacemos otros encuentros que son una convivencia, que la utilizamos para tratar temas que nos parecen importantes y que no da tiempo en los tiempos más limitados de las asambleas para tratarlos, ¿no? O para cuestiones más de pues todo esto que han estado hablando, ¿no? Tanto Xavi como Manuela, de dirección hacia dónde va el SPG o hasta dónde llegamos o hasta dónde no llegamos. Entonces, eso, nos movemos ahí con las asambleas, la convivencia, y bueno, se ha creado una pequeña convivencia también, la Chicaya SPGera, ¿no? Que ya llevan unos años que hacen una convivencia con los nanos. La gente que tenemos hijos, bueno, hacemos una convivencia, ¿vale? A nivel de proyecto activo en la SPG, hay que cumplir con unos mínimos de participación que nos hablaba Manuela, y son, por ejemplo, el participar en el 50% de las asambleas, ¿vale? La convivencia cuenta también como una participación, por eso hablaba de que no es algo que te exija mucho tiempo, aunque sí que es como un compromiso muy fuerte, ¿no? Porque es como la SPG está ahí siempre, aunque tú le dediques estos 4 puntos, estos 4 momentos anuales, luego está ahí siempre. Otro de los principios de participación es que tienes que estar activo en algún tipo de comisión o grupo de trabajo, ¿vale? Hay como diversidad de grupos de trabajo. Hay grupos de trabajo que son constantes, ¿vale? Que están siempre en funcionamiento. Luego os los enumeraré, seguramente nos habremos dejado alguno.
y otros que surgen conforme hay temas que interesan o al colectivo o una parte del colectivo le interesan más, entonces se crean comisiones de trabajo, ¿vale? Los que son así fijos están como la comisión de admisión, que es la que regula la entrada de los nuevos proyectos, las que les explican estos mínimos para ver si los proyectos se les acopla o no. Hay proyectos que quieren entrar en la SPG y cuando se enteran de que tienes que implicarte, que tienes que estar, qué tal, se echan atrás, ¿vale? Hay una comisión de calidad, que es un poco la que gestiona bueno, pues la que gestiona la certificación, ¿vale? Un poco la que regula que se cumplan estos mínimos de participación, de la guía de autoevaluación que luego os pondremos, ¿vale? La que analiza un poco todos los puntos para ver si se valida el sello o no, ¿vale? Hay una comisión de comunicación que es como de cara al exterior, comisión de economía, ¿no? Que regula también pues eso, donde tenemos dinero, donde no, pagamos una cuota a cada proyecto en función también de sus posibilidades. Hay como unos marcos dentro de, según el tipo de proyecto, la cantidad económica, pero bueno, todo depende, ¿no? Al final no somos algo cerrado que funcionemos a rajatabla, sino que siempre, lo que decía Manuela, miramos las personas y las situaciones concretas de la gente, ¿vale? Hay una comisión de cuidados, ¿vale? También para poder, bueno, hace ya unos años nos dimos cuenta que era el sector agrario un sector que quema mogollón, ¿sabes? Que hay momentos en los que estás ya harto de pelearte, harto de tal, y vimos que teníamos como Ecoyaures, como SPG, que dar una respuesta a eso, ¿no? A nivel colectivo, poder sostener de alguna forma, o atender al menos, no sé si sostener, ¿no? Y ahí también la última comisión fija es la de actualización. Es una comisión que se dedica un poco a mantener los acuerdos que se van tomando en las asambleas y tal, pues que queden siempre registrados y como que esté claros cuáles son los últimos acuerdos que se han tomado, ¿vale? Grupos de trabajo, pues hay mogollón. Estos son los que son variables, se crean, se destruyen conforme se van necesitando. Pues ahora... Esto era un grupo de trabajo. Esto, por ejemplo, de venir aquí, se generó un grupo de trabajo que esta noche a las 12 se volvió. Que hoy se acaba. Se autodestruye. Con una misión. Con una cazalla, ¿no? Una cazalla y muere. Bueno, hay uno que es de mercados, ¿vale? Por ejemplo, a raíz de todos los mercados del Ayuntamiento de Valencia se generó un grupo de mercados, ¿vale? Hay otro que es el grupo de Sonalimentación, porque como SPG vendemos en Sonalimentación, en la cooperativa. Hay otro de agroecología con animales, porque sí que hay gente que trabaja con animales, como Pablo, ¿vale? Que tiene caballos o mulas y trabaja el campo con ellos. Hay otro de trabajo a Tornallón, de elaboradores del proyecto Mineco con la Universidad de Córdoba, ¿vale? Que hemos hecho ahí estudios y historias de variedades tradicionales de semillas, yo qué sé. Hay como diversas comisiones y grupos de trabajo que son, pues eso, que dan respuesta a inquietudes que pueden alargarse en el tiempo o durar lo que duren, ¿vale? Las comisiones y grupos de trabajo, además de las asambleas estas que son como las obligatorias para todos, luego cada uno en su comisión de trabajo, en su grupo de trabajo, se reúne tantas veces como sea necesario para llevar a cabo eso, pues lo que se propone con la comisión. Suelen ser temporales, ¿no? Yo estoy en la comisión de calidad y nuestro pico de trabajo es ahora, ¿no? Es cuando acaba ahora las visitas, tenemos que analizar las guías, ¿no? Es como va por picos de trabajo. Entonces, explicamos las guías, ¿no? Bueno, entre los mínimos, parte del 50% de participación en la asamblea, participa en comisiones o grupos de trabajo. Hay una que es que tú tienes que participar de manera activa en la realización de 2 visitas a tus compañeros para llevar a cabo esta evaluación, esta visita. Sí, cada proyecto y presenta... tienes que recibir una, eso también. Presenta anualmente la guía de autoevaluación que os enseñaremos ahora, ¿vale? Y con esa guía de autoevaluación el resto de proyectos nos repartimos, no vamos todos a todas, ¿vale? Pero sí que vamos una parte de 3, 4 proyectos, visitan cada proyecto, ¿vale? Conforme a la guía de autoevaluación que tú has presentado al colectivo, ¿vale? Entonces, todos los años, todos recibimos una visita,
de gente, de otros proyectos, y nos comprometemos a realizar 2 visitas a otros proyectos, ¿vale? Esos son como los mínimos, ¿vale? Asambleas, comisión de trabajo y las visitas. Y la cuota. Te cuento un poco cómo seguimos. Es que no vamos a poner todavía la guía. Te toca Virginia. Vale. Vale. Bueno, estábamos ahí. Y acabamos con lo otro. Da igual, Vale, ¿no? que pensaba que no, que iba a poner la guía. ¿Sí? Ponemos la guía ahí un poco, que le habíamos hecho la introducción, ¿o no? Venga, Paco, digo, Naje, espera un momentillo, terminamos esto y luego esto va a llevar más tiempo y si no va a ser difícil. Nada, era que nos parecía súper interesante lo que es nuestra organización a nivel territorial, como SPG Ecoyaures Valencia, cómo trascendemos y estamos en una red, que eso es también muy revolucionario y que yo creo que es muy interesante, que es la SPG Ibérica, y que Virginia pues se ha preparado aquí también su pequeña exposición, pero yo creo que eso interesa un montón, qué está pasando en el resto del Estado, ¿no? Y estamos pocos, somos pocos. Bé, la primera trobada va ser en el 2015 en Carre Volta. Jo no sé molt bé la història, però a partir d'ahir es va quedar que tots els anys els diferents SPGs de tota Espanya es reunirem una vegada a l'any per a compartir experiències, per a aprendre uns dels altres, compartir informació, documentació, autoayuda mútua, en fi. Jo diria que a partir del 2020, en quant a temàtiques que es tractaren en el que són les trobades, va ser un abans i un després, perquè la Universitat de Córdoba, UCO i ESSEC, també amb Mamen Cuellar, com va dir ella, i el projecte Mineco, que va ser un estudi de tots els SPGs de tota Espanya. Van vindre a fer entrevistes a tots i a totes, revisar els diferents documents de cadascun, de cada SPG, per a analitzar el que són les diferències i les similituds que n'hi havia entre uns i uns altres. Es va estudiar, va ser un estudi de 3 anys, molt costós, i es van, diguem, dividir en 5 aspectes principals. Un serà, si em perdoneu, el que són les característiques de com es produïa sense tòxics, la biodiversitat, el respecte a la biodiversitat i demés, elements de producció, com es maneja, les adventícies, l'aigua, els elements territorials, energètics, gestió de residus, que això eren els més similars entre tots, però n'hi havia també el que són els elements socioeconòmics i socioculturals i polítics. Ahí, bien, pero puedes tirar un pelín a release y te pones ya. Gracias. Perdó. No passa nada. I diguem que el que més ens diferencia entre uns i altres són el que són els aspectes socioeconòmics i socioculturals i polítics. I a raïs d'això, totes les trobades anuals que estem fent des d'aquests 3 anys, des del 2020, tractem les temàtiques dels diferents aspectes socioeconòmics i culturals.
Què és la trobada anual de Cepellet? Doncs això, com la pròpia paraula ho diu, és que les diferents Cepellets de tota Espanya, abans era la trobada nacional de Cepellets, però clar, com n'hi ha diferent, per a no alterar susceptibilitats nacionalistes i tot això, es va canviar a Ibèrica. Com ens organitzem? Bé, està el correu electrònic específic per a les persones que estan interessades en participar a l'hora d'organitzar la trobada. Allí també tenim un drive específic on posem tots els documents, on es fan actes de totes les reunions, es fan videoconferències per a organitzar, fer el programa, els objectius, les tècniques participatives, com grupos de discussió, lluvia d'idees, fem murals i diferents activitats, tots molt participatives, però i molt de treball, això sí, per a aconseguir desestructurar i aquestes diferències i aunar en la mesura de lo possible que anem en un mateix objectiu, un mateix lloc. Una volta a l'any n'hi ha un SPG que és l'anfitrió. Aquest anfitrió és el que organitza tota la infraestructura, que és la que decideix on es queden els altres. Si ens en albergs o si tenen molta pasta, ens paguen la pensió, o si no, en casa dels diferents participants dels projectes de l'SPG. N'hi ha molt de treball. Està tot molt organitzat, ens alcem des del matí molt temprà, desayunem i després a treballar tot el dia, fent les pràctiques, les tècniques participatives i demés. Després el menjar, que clar, això és una... Els projectes aporten els seus productes. Vos podeu imaginar ahir com us posem tots i totes. Jo guanyo 2 quilos cada vegada que vaig i està tot boníssim. Mos posem ahir en el mural el calendari de la programació de a veure qui es cura, qui no, qui cuina, qui... Tot això ens repartim el treball, després anem una altra vegada a treballar i després a sopar, que això també és una festa, menjar de la bona i amb flors i tot, o sigui, una festa. I també l'anfitrió organitza bailes o concerts, o en aquesta última l'activitat lúdica va ser que ens van anar a unes aigües termals. Vos podeu imaginar si mereix la pena o no. Vull dir que, a més de treballar i d'unificar criteris i de fer treball, també és un moment per a celebrar, per a festejar, per a conèixer-nos tots i totes, per a disfrutar i per a unificar criteris i endavant. Qui va ser el proper Això. anfitrió? Bé, el proper anfitrió seguim nosaltres. O sigui que el llistó està molt alt, perquè a veure qui supera lo de les aigües termals. Si teniu alguna idea, és de veres que us ho agrairem.
Vale. Vale. Sí, pues continuamos, ¿no? Y os vamos a mostrar ahora la guía ahí, os vamos comentando un poco. ¿Te lo deis, Carles? A mi perdoneu-me, però avui és que m'ha agarrat un atac d'al·lèrgia i estic tot el dia en el moc ahí. Bueno, esta es la nuestra guía. Perdó, has començat tu el... No sé, Manuela, puede ser. Esta es la nuestra guía, d'acord? Más grande, pero no. Ah, no, mejor cuestión de que... Supongo, ¿no? No sé. Ahí está, Y esto, no sé quitar esto. Molt bé. Sí, control más. Esta más. No. No va. Y control este tampoco. Escape. No, millor ahí. Vale. Bueno, tenemos como una guía muy estructurada, ¿vale? Es una herramienta que está viva. No es algo que nosotros tengamos cerrado y esto ya es la guía nuestra, de Collaures. El resto de SPGs tienen sus propias guías y sus propias necesidades y dan respuesta como lo hagan, ¿vale? Esta es la nuestra, ¿vale? Y sí que un poco, bueno, comienza la guía haciendo unas consideraciones previas de por qué necesitamos una guía, de lo que no es o lo que no pretendemos que sea la guía, ¿vale? Sí que me molaría pues esta parte, ¿no? Un poco lo que no es la guía, ¿no? Que no es una herramienta o sea, que es una herramienta para analizar los proyectos, ¿vale? Y compartir ese análisis siempre con el colectivo, ¿vale? Lo que decía antes Manuela de que somos transparentes de alguna forma, ¿vale? Todo el colectivo puede acceder a la guía de autoevaluación de todo el colectivo, ¿vale? Yo puedo meterme en la guía de cualquiera de mis compañeros para ver cómo hacen las cosas, cómo no la hacen, ¿vale? Es algo transparente, ¿vale? También queremos que sea un medio para recopilar información, ¿vale? Aquí sacamos bastante información de todos los proyectos y luego sí que nos cuesta más sintetizarla, vamos poco a poco avanzando en ello, ¿vale? Pero eso, ¿no? Que creemos que es una manera de recopilar una información que históricamente podamos tirar de ella, ¿vale? De momento no lo estamos haciendo y poco a poco pues estamos viendo que es una necesidad y una historieta chula poder plasmar, ¿no? la evolución de cómo han ido evolucionando de Collaures, ¿vale? Es un compendio de planteamientos, ¿vale? Es como un cuestionamiento a cada proyecto. Cuando tú te sientas a hacer la guía es un momento de reflexión tuyo, ¿vale? De la gente que está en cada proyecto, ¿vale? Y es como un cuestionamiento de por qué estar haciendo las cosas o de alguna forma sentarte y decir, ostras, aparte de aquí se me había olvidado un poco, voy a retomar o no voy a retomar, ¿vale? Y luego es lo que cada proyecto aporte en el momento en que la rellena, ¿vale? No aspira a ser mucho más allá que lo que es en ese momento, ¿vale? Bueno, y es una tarea más de dedicación al proyecto y a la SPG, ¿no? Que lo que decía, ¿no? Que es algo más aymare, ¿no? De reflexión y... Espérate que la voy a liar. Sí. ¿Vale? ¿Y qué no queremos que sea la guía, ¿vale? La guía no queremos que sea un elemento, bueno, una herramienta de autoevaluación concluida, ¿vale? No queremos que esté cerrada. Todos los años hay como aportaciones o desde la asamblea o desde la propia comisión de calidad o desde proyectos concretos, ¿vale? Para poder actualizarla y que esté cada vez más, sea más enriquecedora, ¿vale? No queremos que sea un texto cerrado de sí o no, ¿no? Esto de rellenar casillas, ¿vale? Sino que veréis que cada apartado tiene
al final como consideraciones, ¿qué puedes aportar? ¿No? Como que cada proyecto, dentro de sus parámetros y sus diferencias, puede aportar cosas que los otros no lo tienen, pues tener como un espacio en el que poder compartir esas partes, ¿vale? No queremos que sea una declaración de la renta, ¿vale? Donde tenemos que estar ahí fiscalizados, ¿vale? Simplemente es una puesta en común de cómo está el proyecto en un momento concreto, ¿vale? Ni siquiera es el proyecto en sí el que está en esta guía, sino en ese momento el proyecto estaba ahí y hacía esto, ¿vale? Y no pretende ser una carga añadida, ¿vale? No pretende ser algo más dentro del SPG, ¿vale? Sino que sea algo que nos funcione. La voy a liar. ¿Vale? La guía, pues eso, pretendemos que sea una herramienta para analizar y evaluar los diferentes proyectos, ¿vale? Y lo hacen un poco lo que comentaba antes Manuela, ¿vale? A partir de unos valores compartidos que tenemos todas las personas que participamos en la SPG Collaures, ¿vale? Hemos llegado a unos acuerdos de criterios de actuación y evaluación, ¿vale? De dónde queremos poner el ojo, ¿vale? Otras SPGs los ponen en otros lados, nosotros los ponemos en unos concretos y a partir de ahí generamos una confianza entre nosotros, ¿vale? Y en base a esa confianza es lo que nos permite garantizar, ¿vale? Lo que estaba proyectado antes es un sello Agrodinamo, es ese en concreto, ¿vale? Cada proyecto tiene su sello con una denominación abajo diferente, pero eso es el sello en sí de garantía, ¿vale? Y nada, bueno, hay que hacerlo de forma anual y está como estructurada en 7 ejes, ¿vale? La participación, la distribución, la diversidad, la economía, las prácticas agroecológicas, que en el caso de los productores hay 2 guías, ¿vale? Hay 2 tipos de guías que comparten los 4 primeros y los 2 últimos, excepto el de prácticas agroecológicas, que es más de productores de verduras y frutas, ¿vale? De hortalizas. El otro son de elaboradores, ¿vale? De lo que hablábamos de que haya elaborados. Entonces hay 2 guías diferentes y se diferencian ahí, lo único en el punto, ¿vale? Unos ponen el enfoque más en cómo se produce y los otros pues en la trazabilidad de los ingredientes, en la limpieza de los obradores, yo qué sé, ¿no? Como que cada uno se enfoca diferente, ¿vale? Y bueno, vamos a ver un poco ahí esos ejes, ¿no? Como que lo veáis, ¿eh? Esta es una guía real que rellenamos cada uno de nosotras todos los años, ¿vale? Va a estarles un poco... Bueno, por això, al final, la guia també és el que estava dient David, que no és un t'aprove o te suspenc i ja està, vull dir. Nosaltres se la llegim, intentem entendre-la. N'hi ha projectes que, jo què sé, nosaltres som nous enguany, per exemple, i ens ha costat un poc n'hi ha molts documents dins del drive de Collaures i costa un poc també de fer, però bueno, entre tots ens han ajudat i al final han fet totes les coses que se tenien que fer. I això, que no és una guia per aprovar o suspendre, sinó que si veiem que n'hi ha alguna cosa que no està com del tot d'acord conforme pensem, parlem en el projecte, replantegem les coses i mira, si te fa falta això, o jo què sé, intenta ficar-ho d'una altra manera. I això, vull dir, per això també està la comissió de qualitat, que és això, s'encarreguem de mirar les guies i intentar que s'ompliguin bé. I bueno, l'estructura de la guia, pues això, la caracterització del projecte, que al final és com un poc dir el nom del projecte, el nom de les persones que participen en el projecte o que el formen, i després un poc pues, on està el seu correu, si tenen pàgina web o algun tipus de red social, una cosa així, telèfon, vull dir un poc la presentació de lo que és. Després dir si és produït de normal, esta serà la de productors, no? Claro, entonces per això, dir més o menys què fas, si fas hortícoles o frutals o elaboració, i després se descriuen les parcel·les on estàs cultivant els teus aliments.
depèn de cada un, però jo què sé, n'hi ha... És que no és un micro, és per a la gravació i ja cansat la veu. Per a que siguin nosaltres. I això, vull dir, n'hi ha projectes que tenen 50.000 parcel·les que són xicotetes i després n'hi ha projectes que en una parcel·la quasi que ho tenen tot, que no són molts, això. I això, els productes i les parcel·les. A veure, claro, ara ahí ja entra un poc, cada projecte té com la seva urbanització. Entonces, és com, vull dir, com se gestiona cada projecte, no? Pues, com el model organitzatiu. Vull dir, per això, assembleari, és cooperatiu, és familiar, d'una persona només, contractes a persones per a que t'ajuden, pues així. Quants treballadors sou dins del projecte, definir un poc quina càrrega horària tenim les persones que el formen i què representa el projecte a tu, vull dir, és la teua vida, vull dir, vius d'això, és un complement o ho fas com a hobby, com aquell que diu, un poc. I després, bueno, ahí ja és un poc més com més incís, no? Vull dir, ahí ja fiquem, per exemple, ja dins, si tens hortícoles, pues cada varietat o cada producte que fas. El número, vull dir, el número de això se fa en arbres de normal i si no és pues, això, la superfície. I la producció més o menys els quilos que pots treure de cada cosa. Ahí, pues, el que estava dient antes David, per exemple, enguany ens han plantejat com a objectiu treure de les guies quants frutals, quantes hortícoles produïm dins de l'SPC, per a saber dins de València, per exemple, els productors de l'SPC quanta superfície tenim de producció dintre de València. I ara... bueno. Vale. Els processos de contaminació territorial al final és un poc, vull dir, com a que molts de nosaltres tenim el problema de que o bé l'aigua de reg que està ja abonada, l'abonen les comunitats de regants, fins ara ninguna comunitat de regants ho fa en ningú producte que siga ecològic. Entonces, això, per exemple, és un problema que tinguem moltes així dins. Problemes de que tens una carretera al costat, problemes de que tens alguna torre d'electricitat, totes aquestes coses són les que fiquem ahí, per saber un poc també què ens passa. La participació, hi ha projectes que estem en actiu, que som els que estem dins de l'SPC en actiu, vull dir, participant en assemblees, en la convivència, en els grups de treball, i després hi ha projectes que estan en latència, que no significa que no estiguen treballant, el que passa que significa que no estan participant en aquest moment dins de l'SPC. La participació obligatòria mínima és el que estàvem contant antes, del 50% de les assemblees, de fer la guia, de fer les 2 visites i rebre una visita. I després la participació proactiva, per exemple, és el d'avui, el que estem fent així, de vindre a fer esta assemblea, com aquell que diu, esta presentació de l'SPC. Després tenim un altre apartat que és de la distribució, que així especifiquem
com venem el nostre producte. Si el venem de manera directa, si tenim intermediaris que siguin agroecològics, que a lo millor vull dir, són o companys de dins de l'SPC que podem intercanviar productes o alguna botiga que tenim alguns companys de l'SPC. Després, els intermediaris ecològics, jo què sé, alguna cooperativa en ecològic o algun puesto de Xina, i ja després els convencionals, que són tendes o locals o normals que pugues tindre en el poble, per exemple. I això, és que n'hi ha molts, estan en els mercats, la venda en la finca, això. I marquem com en una X i al final és com a per veure quin percentatge tens de venda en cada lloc. Després se té en compte la distància també, que està com dividida en dos, en zona de demografia elevada i de demografia baixa. I això, vull dir, depenent de lo que produïsques, verdures, frutes i tal, si estàs en un lloc o en un altre, les distàncies canvien. I és per veure també si és venda local o de canal curt de comercialització. La diversitat. Estes caselles, estos requadres, ara ho vegeu així, però quan estàs llegint-les, potser ficar verdures i hortalisses, i Xavi, per exemple, allà ompli un totxe de verdures i hortalisses, per exemple, i és allà. Dins de l'SPC està Pablo, està Xavo, que vull dir, els dos treballen en tracció animal i ahí fiquen els animals que tenen. L'economia, la pasta. Això, al final l'economia és dir si el teu projecte se sustenta i te permet viure d'ell. O te permet viure d'ell o te permet tindre un extra perquè és el teu hobby o algo que fas vull dir, treballar. Un punt que no te pregunta ningú, quasi com aquell que diu, i és dins del projecte, si n'hi ha més d'un membre, això, dir si la faena del camp o de l'elaboració te permet tindre una bona conciliació en els amics, en la família o en la teua parella, per saber si de veres, si tens el temps de la teua faena i del teu oci. I això, si te financies tu soles o necessites diners de fora, com aquell que diu. Això és un poc la distribució i producció conjunta. Hi ha projectes que, per exemple, a l'estar això va un poc més per distància, que se poden parlar entre ells i entonces s'organitzen per produir diferents productes entre diversos. Jo què sé, per exemple, un pot produir creïlla i l'altre fa una altra cosa que ell no pot. I la distribució igual, que potser entre nosaltres s'intercanvien productes perquè un el pot fer i l'altre no, o no el tens eixa temporada. Això ni me'n recordava ja. No me n'ho ja, doncs això, per exemple, dins de l'SPC n'hi ha algun projecte també que a l'hora de poder financiar-se o de recaudar alguna de diners
pues, se fa la calçotada, per exemple, una festa, i per això, vull dir, per replegar algo de pasta i poder tirar avant. Economia externa és per això, que entre nosaltres, xarxes de suport comunitari, és que això és paregut al trueque, com aquell que diu. La moneda social jo crec que encara no la toquem massa, el troc i el tornalló, que és anar a ajudar i ja vinen a ajudar-te un altre dia. Les pràctiques agroecològiques, així és descriure un poc quin maneig fas tu dins de les teues parcel·les. I n'hi ha com diferents opcions que pensaven que són les que podem fer i el que fem és que les marquem, cada un la que utilitza. Igual, en el sòl, en el control de les plantes no cultivades, en les plagues o malalties i la coberta vegetal. Sempre se generen residus, entonces dir un poc els que generes, de normal sempre són orgànics i vull dir, sempre tens algo de paper i cartó. Bueno, i si recicles, claro, també, ahí creo que está. I després, pues bueno, les pràctiques o sabers locals. Allí és com un poc el que la persona que sàpiga alguna pràctica que se pugui fer en el camp o en el sol, com a que l'escriu i la comparteix entre tots. Després tenim les dependències. Energètiques, per exemple, si tens una bomba que estiga gastant llum, te costarà diners, o si és a gasoil, para saber lo que se gasta, más o menos, els materials, que de normal, les llavors i el planter, ahí fiquem si les produïm nosaltres o si les comprem o si les canviem entre nosaltres. El planter és un problema que sempre se planteja, vull dir sempre, perquè és difícil trobar planter ecològic bo i és molt més difícil fer-te-lo tu per el temps, més que res. Ahí, pues això, que digues un poc si l'abono te'l fas tu i quin percentatge te fas, si fas tractaments, quants diners te gastes en aquests tractaments i la maquinària que té cada projecte. Vull dir, fer una X com si digueres en el que tens. Crec que n'hi havia un grup de treball també que era de ferramenta compartida. Vull dir, n'hi ha, per això, diferents projectes tenen, potser un té un tractor i està a prop de l'altre i el comparteixen uns projectes en altres. Els embassaments, però al final el que utilitzem per ficar les frutes i les verdures de normal i com es gestiones, com se rega, a manta o a goteig i quina superfície n'hi ha de cada una i els diners que gastes en l'aigua. I educació. Al final, el que fica ahí un poc la frase, que si volem fer agroecologia tenim que acceptar la nostra responsabilitat en el camp de l'educació i per tant ha de ser un fonament i el compromís de l'SPC. I això, vull dir, això és com si digueres la faena de comunicació, no? El pla de millora, això és un poc l'autoavaluació que se fa a cada projecte en el que se fiquen els punts crítics i per quina raó penses que és un punt crític teu. I els objectius que vol alcançar el projecte i quines mesures adoptar per poder aplegar
alcanzarlos. Així al final, així hi ha una fulla de visita que això és, per exemple, quan reps la visita dels dos projectes, complis la fulla esta. Se fica una fetxa que tenim un quadre en el que anem apuntant-se per a no solapar-se i tot això, el projecte que has visitat i després, si té diverses parcel·les i tal, s'apunten ahí i quin cultiu té cada una. Els participants són el projecte que han visitat, els visitants són els que venen i després si n'hi ha algun anfitrió, algun convidat. Després, els participants, els que venen a veure el projecte, escriuen els comentaris jo què sé, de lo que han vist allà en el projecte. Jo què sé, com escriuen el que pensen del projecte i si s'ha vist el que he de deberes ficar en la guia d'aquest projecte. I prou, crec jo. Pocas libretes he visto y después ni examen. Bueno, vamos a intentar, me andan diciendo que hay que ir ahora con una bicicleta a hacer 83 kilómetros por Lorta, no más no sé, pero que está la ruta también apretando. Vamos a acelerar nuestra preparación, como veis se aleja mucho de las inquietudes o de las dudas que podría tener un sistema certificación oficial que tiene otros intereses. Por eso cuando nos dicen sois la alternativa, digo, no somos alternativa, no tenemos nada que ver. Es que es otra historia, ¿no? Para nosotras las cosas que nos son relevantes pues son lo que aquí habéis visto en la guía un poquito. Y mira, vamos a avanzar. Y es que, claro, hemos venido un grupete al final, pues interesante. Y esta parte nos apetecía un poco, cada uno vamos a contar con unos minuticos para contar nuestro proyecto y cuáles son las motivaciones de para participar en la SPG Collaures, que nos ha traído a meternos en este embrollo, rellenar esta guía y visitarnos y decirnos. Y luego, ¿por qué nos sentimos tan orgullosos de presumir de que pertenecemos a este colectivo? ¿Vale? Y ya que cada uno pues cuenta el tiempo que lleva y demás. ¿Te parece empezar por allí, Víctor? Venga, va. ¿Estáis de guardianes vosotros? ¿Cuánto tiempo tenemos? Media hora. Ah, bueno, entonces sí, podemos estar así. Bueno, el tiempo que quedamos, cada uno lo quiera. Si voleu un espai de preguntes, menos. Sería 20 minutos ara y de 5 minutos cada uno. Vale, a mí me interesa sobre todo... un poco menos, 4. O menos. Un poco menos 4 Lo que minutos. podamos. Sí, 4 minutos. Jo, més que amollar ara un discurs, igual començaria per les preguntes, per lo menos, no sé, perquè estem parlant vosaltres, esteu escoltant, no sé tampoc quins són els vostres interessos. Jo també he estat ahí escoltant fa molts anys i no res, no sé, podeu preguntar si voleu saber coses, no sé, ja de lo que fem tots o de lo que faig jo, no sé si teniu... Si vols en uns minutets s'acabem perquè m'ha Sí. guardat aquest procés. Sí, feu una roda super... Es diu Soc Víctor. Bueno, pues jo simplement, per fer-ho curt, jo faig fruta, soc professor també en un institut, estic a mitja jornada per compaginar-ho en tot el que tinc en el camp. Me ve de família, vull dir, tot i que a mi m'havien educat perquè no me dedicara a això, com a la majoria de la meva generació i de generacions anteriors a la meva. I no res, i faig venda directa, sobretot tinc cabres i no sé, és com un estil de vida pràcticament ja, vull dir, ho tinc molt interioritzat. D'acord? Vale? Jo estic en segon i és el meu nom, Víctor d'Urbà. És un projecte, començar sent un projecte col·lectiu però ara és individual. Bueno, pues jo soc Pablo, estic a Cases de Bàrcena, com he dit abans, i el meu projecte se diu Hortet La Masieta. Faig venda directa de verdura de temporada i tinc la sort de que visc al camp on produïsc i tinc la meva família ahí que quan necessita ajuda pues està. Esta setmana estàvem de conserva, estava la meva mare, la meva àvia i m'estaven ajudant tots a fer conserva. La sort de que quan necessita ajuda pues està ahí la família, que se nota. ¿Y aún fas la venda en la propia casa? Sí, en l'alqueria on visc, ahí en Cases de Bàrcena, que és Cases de Bàrcena però està enfront de Meliana.
O sea que está a 100 metres de Meliana. Y cuando te vas a la pregunta, Sí. ¿cuál fue tu motivación para venirte con nosotros un año? Pues... ¿Tu ganas de formar? Pues mi motivación, pues un poco porque pues yo había estudiado, bueno, yo vaig estudiar producció agroecològica en l'Escola de Capatazos Agrícoles de Catarroja. Vaig començar a fer agricultura ecològica, però sense certificar ni res, amb el que jo havia estudiat i els coneixements. I pues, te dones compte de que al voltant són tots convencionals i, hòstia, necessites pues, ahí companys que tinguin les mateixes inquietuds que tu. I jo pues, ja estava col·laborant amb companys d'ahir, Richie, que no està actiu, però bueno, està ahí, Chavo, Cristina, qui més? Pues, Carlos, després també. I pues, no sé, pues, tenia ganes de conèixer a més gent que tenia la mateixa, no sé, la mateixa forma de produir que jo, les mateixes inquietuds. Bueno, pues, com he dit abans, nosaltres formem el projecte Horta del Camí Vell, Carles i jo. Estem ara en la Ribera Alta. I bueno, com que els dos veníem d'una formació acadèmica darrere... Bueno, ell és enginyer agrònom i jo soc biòloga. I de fet ens vam conèixer en una empresa per a l'agroindústria. I com que es van cansar, van voler canviar de terç completament i vam decidir fer producció agroecològica i bueno, volem projectar-se en un futur en tema de l'educació ambiental, que pensem que és un pilar fonamental ara en la nostra societat i bueno, volem veure com ho fem i anar tirant per les dues cosetes. I bueno, ens va motivar a participar en el col·lectiu, bueno, un amic en comú va donar-nos a conèixer este col·lectiu i és que no vam dubtar en entrar així, la veritat. Pensem que és un sector, com ha dit Manuela, molt precaritzat i fa falta una comunitat que doni suport mutu, no? Entonces, vam pensar que era una bona idea. Bueno, per això al final també mos clavarem així i veurem tot això, perquè nosaltres encara no tenim el sello, encara que estem així. Estem ahí... Claro. Claro. Si me veieu que li faig a Manuel Aixina, mal. Venim a totes aquestes coses per això. I això, entonces, al final és com a que, vull dir, sí, el teu veí cultiva, l'altre o algú de la teva família cultiva i tal, però ningú té, vull dir, al final és com, no sé, fas una quadrilla d'amics que tots els teus amics fan el mateix que estàs fent tu i li pots preguntar i te contesten a l'hora de vendre el producte, vull dir, ho dius, en seguida algú té o si tens que comprar alguna altra cosa, no sé, és això, són persones que estan ahí com per ajudar. I és gent que comparteix els teus mateixos valors ètics, ambientals i socials i això és molt important també perquè al final la teva societat estàs en persones que no encaixen en tu, no? I això també és molt important per a nosaltres. I igual, nosaltres tenim el setxell del CAEF, però ha sigut un tràmit burocràtic, vull dir, hem anat, hem pagat, han vingut, ens han fet els anàlisis i se n'han anat. I als 6 mesos ens han dit, preneu el sello i ja està. Superxelat. Sí, vull dir... I així encara no heu parlat més. Claro, i així encara estem ahí a veure què passa. Però és això, és com que la certificació oficial és producte ecològic i les EPG és agroecologia en global, vull dir, pensar per el productor, pensar per el consumidor i té uns valors que al final la certificació de l'ecològic no el té. I això és el que també diferencia molt una cosa d'una altra. Bueno, a mí lo que me va dura a participar a Ecollaures, sobre todo era que
que, bueno, a diferència de lo que estem acostumats a veure en el dia a dia, totes les organitzacions són jeràrquiques, no? I tenen és un sistema clientelar normalment, i sobretot lo relacionat en l'agricultura. Per exemple, ha anomenat el CAE, que és, diguem, la certificadora oficial, que al final el que fa és derramar en cascada una sèrie de normatives que tens que complir, pagar una sèrie de tasses i, bueno, complir-les, òbviament, i te donen el setxell. Claro, la pregunta és, davant un model agrícola que volem biodivers, quina biodiversitat social està sostinguent aquest model que volem? Al final, si tenim un model de relacionar-nos que és capitalista, el que anem a tindre al final, sí o sí, és una agricultura capitalista. Per molt que vulguem, si tenim un sistema social que al final és individualitzat i que al final és de estoy, no estoy, estoy, no estoy i no sostengo processos, és molt complicat que després puguem tindre resultats. A mi me va agradar molt perquè, si vos doneu compte en tot el que hem contat, tots els moviments que se fan són horitzontals. No existeix moviment jerarquitzat, no existeix moviment vertical. Aleshores és tot un continu parlar horitzontalment, no? I al final això és que som cultivadors de xarxa, i què millor per a cultivar una xarxa ecològica que tindre una xarxa social, no? Ben armada. A mi aquesta coherència per a mi m'agradava molt, perquè jo considero que el problema medioambiental que tenim i alimentici al final és per el model social i per la manera de relacionar-nos socialment que tenim, no? Per això jo crec que donaven el clau i aprofundia molt Ecollaures en això. I què és el que faig? Bueno, ja us ho contaré demà quan veniu a comprar-me a l'Alter i res. Bueno, nuestro proyecto Agrodinamo solamente, bueno, optamos claramente de que nuestra línea de la SPG no era suficiente por nuestras características. Nosotros somos un proyecto educativo, dedicamos a la formación, que anualmente pasan una media de 40 jóvenes entre 14 y 25 años por los programas de formación, y trabajamos la agricultura ecológica, la agroecología como un instrumento educativo donde estos jóvenes participamos de todo el proceso de producción y de lo que es los procesos y los canales también de venta. Entonces, bueno, todo lo que conocíamos, sabíamos y era SPG y Ecollaures nos representaba. Creamos que en el tema de la justicia social, la redistribución y que nuestra presencia como también colectivo, dentro del colectivo, como Agrodinamo, pues se enriquecía muchísimo de esta red. De hecho, hemos tenido procesos súper bonitos de inserción laboral, de chicos y chicas que han pasado por la Agrodinamo y que antes de buscar, decía, ahí este chaval que está en situación y con capacidad de trabajar, ¿qué proyecto de la red le ofrece una salida laboral? Y había pues itinerarios laborales muy interesantes y bueno, es una maravilla. Nos tuvimos claro que Agrodinamo queríamos estar ahí, queremos poner toda nuestra energía y nuestros medios para sumar. Mira, parezco Yolanda Díaz, para sumar. Es que ahora no puedes decir nada. Verano azul. Podemos sumar. No podemos decir nada con el verano azul. Lo tenemos encima. No podemos sumar. Lo mismo. Bueno, a mi me duele el culo ja d'estar sentada. Bé, jo em crido Virgínia, com us va dir abans, i el meu projecte s'anomena l'Arc de l'Iris. A mi el que em va motivar al principi d'entrar a Ecollaures era lo de passar els 3 anys de transició de convencional ecològic, que sempre ha sigut ecològic, però com era el terreny amb una parella anterior que li posava el 15x15, us podeu imaginar, jo dic, esto fa falta que passen els 3 anys i que millor que entrar en una organització que sàpia perfectament com es fa això. I la segona motivació, no vos vaig enganyar, va ser el segrell. El sello.
Però, clar, a mesura que vas entrant en la dinàmica de lo que és ecollaures, te vas donant compte de que no és el segrell, perquè, a més, en una etapa de la meua trajectòria que vas... perquè jo produís oli i ametlles, com ja vos va dir, però per a consumir propi. Si venga alguna marreixeta als amics o algun conegut per a pagar la premsa, doncs bé, però que si no, no passa res. Després, la meva idea era lo de... perquè, clar, amb els diners de l'oli no era suficient. Doncs dic, ara me meto en fer pomaes i cremes i olis per a massatges i afrodisíacs i no sé què, i de repent te n'adones compte que amb això tampoc pot ser i que, clar, ja t'enfrontes amb les farmacològiques i la cosmètica i tota la papeleta. I, clar, en aquest procés jo me vaig donar compte de que no estava fent-lo bé. I dic, el segrell enguany no el vull, perquè no m'ho mereix. I au. I a part d'això, vas trobant gent que tenen la mateixa manera de veure la vida i de valorar-la i de viure-la. Perquè amb el capitalisme ja saben el que és l'estrès, el consumisme, el fer les coses mal, com ja ho sabem. N'hi ha coses bones, però en res. I això és l'aprenentatge entre uns i altres, són les relacions interpersonals, les cures entre uns i altres, són moltíssimes coses que no tenen res a veure només que amb el segrell i la certificació que de fet ni tan se vol la pose en les meues marreixetes. El meu projecte, a més, no vull que siga una explotació agrària, perquè jo el que me n'adona la terra és un regal. Jo no vull que explotar-la, extraure-la i... No, per favor, no. La meva manera de veure la vida i de veure el projecte i de veure el que vull fer en la meva vida és el respecte a la natura, és com si fora jo o tu o ell o ella, és un ser viu. I per això, per a recollir l'oliva, no la barege, perquè no li dona la pallissa a l'arbre. I li demana permís per a pujar-me a ell, mantres, i li fas reiki, i és una altra història. El meu projecte també té una visió educativa, de fer un jardí botànic, que la gent passe i fas olor a la flor, i sentís l'aire, i sentís l'aroma, sentir. I no, com ja sent que el temps s'acaba, doncs això. ¿Puedo decir una cosa? Vale. ¿Cuánto tiempo tenemos para turno de preguntas? Que me estoy estresando. No, mentira, no me estoy estresando. Soy así de... Vale. 10, 15. ¿Querías decir algo? No, que es un paraíso donde está esta mujer. Que es en la Serrella, a los pies del Frares. Es la cosa más espectacular y lo que está gestando es una maravilla. Quien pueda que la visite porque sale de ahí transformada y de verdad. Serrella, ¿no? Serrella, la montaña de la Serrella está en Quatretondeta. Y yo flipé mucho. Dale la palabra. Bueno, pues això, que obrim un torn de paraules i preguntes. Sí, yo volía saber si en algún momento en este proceso de creación de la SPG, de la conjunció de forces entre totes elles, ha eixit en algun moment, i també per suposat en el vostre treball del dia a dia, haveu pensat de quina manera
les polítiques públiques, no? o els poders públics podrien ajudar, podrien afavorir certes coses, no sense entrar directament en la llibertat que teniu, no? per a desenvolupar el vostre treball, sinó que intervingueren precisament per ajudar en allò en el que no podeu, en el que no arribeu, en el que necessiteu que vos tiren una mà, en els problemes que poden sortir, no sé, per exemple, per els esdeveniments o catàstrofes que poden haver per el canvi climàtic, per les sequies puntuals i després per les pluges excessives, i si penseu que caldria o podria haver algun punt de flexió que fora creatiu, que no fora algo imposat i que estiguereu d'acord i que fera per a millorar el vostre treball. Gràcies. Si voleu, arrepleguem les preguntes i després ja contesteu i així... O contesteu una a una. Sí, no? Si no va a ser una locura, Ahora, el tema dels poders públics, jo te vaig a contestar, però te vaig a contestar individualment i no com a col·lectiu, perquè és compromès. Jo personalment mai he tingut molta confiança en els poders públics i crec que l'SPG Collaures ha durat el que ha durat perquè no hem estat al servei i en la fulla de ruta dels poders públics. Perquè si no, per exemple, avui, si portarem 8-10 anys sostinguent-se per ajudes, per facilitació, ara seríem dependents i el canvi de govern ens enfonsaria. Aleshores, crec que hem sigut prou anarquistes en l'SPG. Ha hagut sempre aquest sentiment d'autogestió i de saber que al final la construcció col·lectiva de base i damunt de l'alimentació i de l'ecologia se fa des del poder i les limitacions que tenim com a persones i com a col·lectiu. Ha sigut un poc donar-nos amb la realitat. Sí que hem tingut algun cameo, com per exemple alguna ajuda, algun premi que ens han donat i coses així, que ens ha vingut genial, però mai hem entrat ja te dic, en la fulla, no s'hem sostingut sobre l'estructura o la plataforma que ens proposa el poder públic, perquè crec que el poder públic està precisament per algo que és prou diferent a lo que estem duent nosaltres. Sé que més o menys la corrent de Collaures ha anat en aquesta línia, però probablement hi ha divergències d'opinió, perquè això tampoc és una unitària. ¿Alguien quiere decir algo? Estamos en la línea. Bueno, en línea en lo que diu Xavi, i ja no només parlant de Collaures, de l'agricultura en general, per almenys al territori valencià, els poders públics el que han fet ha sigut denigrar-la, te parlo ja a nivell d'agricultura convencional, ja no ni ecològica, saps? Sí que, per exemple, enguany sí que se va obrir una finestra dels mercats de l'Horta, que entrarem uns quants, estem encara ahí, ara suposo que haureu vist les notícies que volen llevar-los perquè ha entrat el nou govern i entrarem ahí uns quants projectes. És una forma també de treure productes, treure la producció que cada un té, d'acord? En companyia de moltíssima més gent, que ja no forma part de Collaures, que també munten les seues parades en Benimaclet, en Malilla, en Castellar, en Colom, ara ho han llevat, però nosaltres ja se llevaren des del principi, i ahí jo te puc dir que el poder públic sí que va obrir ahí un poc ahí, però bueno, el que està dient Xavi, ha hagut un canvi de govern i ara veurem què passa, no sé. Sí, no sé, el poder públic el que fa és reproduir un sistema que a nosaltres no ens agrada. Vull dir, nosaltres anem per una altra banda, aleshores com a poder públic ja està el CAE, que jo estic en el CAE, també. Vull dir, jo no m'he fet fer dits, jo si tinc un pico de producció que me poden fer 1.000 arrabors de taronges, jo a la porta de casa no m'ho venc, jo tinc que tindre altres vies d'eixida, d'acord? Poders públics també, les subvencions estes de la PAC i tot això, quan te traus el REGEPA, que és com una fiscalització que te farà a Brussel·les,
pues n'hi ha molta gent del col·lectiu que també pilla aquestes subvencions. Vull dir, al final, o n'hi ha gent del col·lectiu que també agarra subvencions per tindre projectes socials o per tindre... estan ahí, estem dins d'Europa i tens un accés a això, no? Però això no és la base de Collaures. Jo volia contar una cosa respecte a això, perquè vaig estar en l'última assemblea de Collaures per a dir-los que els havien convidat i que havien de vindre sí o sí, i a mi me va emocionar fins a la llagrimeta, que ells no la varen veure, però a mi sí, perquè de sobte en l'assemblea diuen pues a no sé qui li han furtat no sé quants quilos de cirera, no sé qui li han furtat, pues haurem de fer una caixa de resistència, o sigui, i això és com natural, una cosa pues que és de les lluites de tota la vida, no? Però que això en els col·lectius pues que és super d'agrair el veure, no? Això, esa solidaritat, o com la vulguem dir, no? A mi me va encantar. Hola, buenas, me llamo Rubén. Soy de la red de huertos pertenezco a la red de huertos de Valencia y estoy en un colegio que hacemos un grupo de consumo con Pablo, y la verdad es que ha habido una experiencia muy chula. Porque pues él viene desde comparte recetas, nos trae el producto, los alumnos hacen las cajas. Yo creo que tenemos una relación un poco de cole, agricultor, le hacemos visitas a la Masieta, se ha generado una relación bastante chula. La historia contando esta historia de amor en la red de otros coles, hay otros coles que también tienen interés, y llevo un tiempo como detrás de vosotros y vosotras para ver si es posible, qué tengo que hacer, qué tenemos que hacer para saber si hay alguna agricultora de vosotras que puede empezar esa relación de colegio-agricultora, ¿no? En el que hay formación, en el que hay comparte sabiduría, en el que se crea una relación espontánea, natural y sin ningún tipo de obligación, pero que yo creo que a los colegios también nos viene muy bien. Necesitamos que alguien como Collaures venga a visitarnos, que nos haga feedback, que se relacione. ¿Qué tengo que hacer? No tenemos teléfono. A ver, nuestra manera de organizarnos, no hay una persona liberada que se encargue de recibir y dar respuesta inmediata a todas las demandas que recibimos, que según va avanzando el tiempo, pues son más. Y nosotras somos gente que tenemos nuestros proyectos, y esto es en nuestra forma colectiva de funcionar. Pero sí tenemos una web. Tampoco estamos tan mal. Ahí está el contacto, y lo más efectivo para contactar con Collaures es escribir un correo. No te digo que lo vamos a contestar rápido, porque a una comisión de trabajo que se va a encargar, y bueno, estás haciéndolo muy bien últimamente, o sea que bien, se va a encargar de recoger toda esa información y demanda que nos viene a través del correo, y en las asambleas se van a llevar o se van a compartir vía email con el resto de compañeros, que en eso sí que fluimos rápido, y si la propuesta es súper interesante y hay que acelerarla, pues se comparte en la red vía email, y entonces pues habrá un contacto de alguna manera. Pero la manera de contactar con nosotros ahora mismo es escribiéndonos un email a spgcollaures@gmail.com, o visitar la página web, que tampoco te va a contactar con nosotros, pero bueno, también viene el correo puesto. No buscar teléfonos, porque los teléfonos somos todos los que estamos aquí, ¿vale? Igual algún día, no sé, pero de momento no. SPG en Collaures con dos es, SPG. SPG, no. ¿Cómo que? SPG Collaures. SPG Collaures. Dos es. SPG Collaures. Ahora el correo. No, pero el correo electrónico no hay dos es, ¿no? Contacta. Porque dos está. SPG no. SPG. Vamos lentos, pero con determinación, ¿eh? Tenemos una web que nos ha costado muchas asambleas. Claro, una es que no sé dónde salían las dos es. Garantía. Es la única forma. Ah, ya. Bueno, tu propuesta, en el momento que se envía un mail, tu propuesta automáticamente va a ir a asamblea. Eso seguro. Y ahí se va a debatir. Lo que pasa es que todo eso lleva unos tiempos, porque la asamblea, de hecho, la última se acaba de hacer y va a tardar en septiembre. A lo mejor se te convoca para la siguiente. ¿Cómo se te convoca? Correo o si voy directamente. Es que puedes hacer las dos cosas. Pues ya, ¿no?